Buenos días, bienvenidos al foro 50x50. Como muchos de vosotros sabéis, esta es una iniciativa del despacho para acercar a los clientes temas jurídicos de actualidad. Y de máxima actualidad en el ámbito tributario es el tema que traemos hoy, que es la facturación electrónica. Hace un año, por estas mismas fechas, nos reunimos en este foro para comentar el estado en que se encontraba la tramitación de los proyectos normativos relativos a la facturación electrónica y a los software de facturación. En aquel momento había mucha incertidumbre porque aunque había normas en tramitación, ninguna de ellas, no se había concluido el proceso normativo de ninguna de ellas. Ahora la situación es diferente. Ya tenemos fecha de entrada para el funcionamiento de la medida referente a los software de facturación, también conocidos como Verifactu, y la relativa a la facturación electrónica está muy avanzada. Hoy vamos a comentar las principales cuestiones de las dos medidas normativas. Vamos a ver en qué forma afectará a cada obligado tributario y vamos a intentar despejar las dudas más frecuentes. Para ayudarnos a seguir el guión de la exposición, pues vamos a compartir una presentación. ¿Qué pasa? Que siempre hay algún pequeño problema de última hora. Está pasando esto. Ahora, pues son dos medidas en paralelo y nos podemos plantear una la referente a los sistemas y programas informáticos de facturación y otra la referente a la facturación electrónica estructurada entre empresarios o profesionales. Y podemos plantearnos por qué dos medidas que prácticamente que se puede pensar que se solapan, porque se refieren, por un lado, a la facturación y por otro a la utilización de sistemas informáticos. Y es que el impulso o la iniciativa de estas dos medidas vienen de ministerios diferentes y tienen finalidades diferentes. La referente a los sistemas informáticos de facturación, o también llamados software de facturación o Verifactu, viene impulsada por el Ministerio de Hacienda y su finalidad es luchar contra el fraude fiscal. Por el contrario, la relativa a la facturación electrónica entre empresarios viene impulsada por el Ministerio de Asuntos Económicos y su finalidad es luchar contra la morosidad comercial. La norma relativa a los sistemas informáticos de facturación, pues una obligación que introduce la Ley 11/2021, es decir, hace ya más de 3 años, que introduce la obligación por parte de productores, comercializadores y usuarios de que los programas informáticos que soporten los procesos de facturación garanticen, por quienes desarrollen actividades económicas, garanticen la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros. En resumen, se trata de que tengamos programas informáticos que no permitan omitir registros, alterarlos, modificarlos, en definitiva, que tengamos programas que nos permitan ocultar ingresos. El desarrollo reglamentario de esta norma se publicó hace un año exactamente, fue el Real Decreto 1007/2023. Y estamos pendientes de la orden ministerial que desarrollase las especificaciones técnicas y fue publicada hace un par de meses. Por lo tanto, de esta norma, la relativa a los sistemas informáticos de facturación, los software de facturación, lo que se llama en la calle el Verifactu, pero que ya veremos que no todos van a ser Verifactu, el proceso normativo está concluido y ya estamos en fase de implementación, porque tenemos una fecha de entrada en funcionamiento. Por el contrario, la relativa a la facturación electrónica, esta obligación fue introducida por la Ley 18/2022 de creación y crecimiento de empresas, la Ley Crea y Crece, que introduce esta obligación de facturación electrónica estructurada en el sector privado, entre empresarios. Ahora mismo el desarrollo reglamentario no está publicado. Hay un proyecto de Real Decreto que fue sometido a trámite de información pública en junio del año pasado, aunque ha ido avanzando a lo largo de estos meses y está ya muy avanzado, y no tenemos la orden ministerial de desarrollo. En ambos casos son medidas que tendrán que ser desarrolladas por los informáticos de la empresa o por nuestro proveedor de servicios informáticos, por lo que aquí no vamos a comentar los detalles tecnológicos. Pero sí, la intención que tenemos es intentar dar una visión global para que se pueda conocer qué cambios tenemos que hacer en los procesos de facturación, qué cambios tenemos que hacer en las operativas de la empresa y qué tenemos que mandarle a nuestro proveedor de software de facturación. Bueno, vamos entonces a comentar ahora la norma relativa a los programas informáticos de facturación
lo que se conoce como software de facturación y que, como comentaba, ya tiene una fecha de entrada en funcionamiento y ya puede comenzar el proceso de implementación. Voy a intentar contestar a las diferentes preguntas que se nos plantea ahora que tenemos que empezar a implementar esta norma. Y la primera de estas preguntas es, ¿qué se considera un sistema informático de facturación a estos efectos? Pues son los utilizados por quienes desarrollen actividades económicas cuando soporten los procesos de facturación, es decir, cuando sean utilizados para expedir facturas. Y deben garantizar, pues como comentábamos, la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad. Entonces, ¿qué se considera un software de facturación? Pues el conjunto de hardware y software utilizados para expedir facturas, mediante la realización de determinados procesos que se enumeran por la norma. Admitir la entrada de facturación, de información de facturación, conservar la información de facturación y procesar la información de facturación para producir otros resultados derivados. En el documento de preguntas frecuentes de la agencia tributaria se plantea, oye, si yo utilizo una hoja de cálculo o un procesador de textos solo para imprimir, ¿será un software de facturación a este efecto? Y contestan que no. Pero en el momento, también contestan en otra pregunta frecuente, que en el momento en el que se utilice para, por ejemplo, guardar la información o para procesarla de alguna manera, pues ya la respuesta es dudosa. Por lo tanto, parece que solo va a quedar excluido lo que es la facturación absolutamente manual. Y en el resto de los casos estaremos dentro del ámbito de esta norma. Entonces nos planteamos, ¿quiénes son los sujetos obligados? Pues va a haber un doble ámbito de sujetos. Por un lado, los usuarios de estos programas informáticos que los utilicen para expedir las facturas y por otro lado, los productores y comercializadores. ¿Y qué usuarios son los que van a estar obligados? Pues los contribuyentes del impuesto sobre sociedades, con excepción de las entidades exentas, los contribuyentes del impuesto sobre la renta que desarrollen actividades económicas y también profesionales, y los contribuyentes del impuesto sobre la renta de no residentes que obtengan renta mediante establecimiento permanente. En el caso de productores y comercializadores, va a ser en lo relativo a sus respectivas actividades de producción y comercialización. Y en el caso podemos encontrar también en el caso de empresas que el software de facturación lo tengan desarrollado de forma interna. Pues en este caso la empresa va a estar obligada en un doble ámbito, como usuario y como productor. Y le serán de aplicación las obligaciones relativas a los dos tipos de obligados. ¿Quiénes quedan fuera de esta obligación? Pues muy importante, porque hay una exclusión extremadamente importante, que es la de los sujetos en el SI. Quienes están en el SI no están obligados a que su programa, su software de facturación cumpla con lo establecido en esta normativa. Por lo tanto, va a dejar fuera a quienes estén en el SI, tanto voluntaria como obligatoriamente. Pues va a dejar afuera a grupos de IVA, va a dejar fuera a todos aquellos empresarios que facturen más de 6 millones de euros, a quienes estén en el REDEME. También hay exclusiones pues, para quienes estén domiciliados en Navarra, en el País Vasco, a quienes no estén obligados a facturar. Por el contrario, sí están obligados quienes estén en Canarias, Ceuta y Melilla. Una pregunta muy frecuente que me he encontrado yo de los clientes es ¿qué pasa en grupos mercantiles en los que parte de las empresas del grupo están en el SI y parte no están? Entonces se planteaba si metían a todas las empresas en el SI, si las metían en el grupo de IVA, si optaban voluntariamente por el SI. Y yo aquí lo que recomiendo es pararse y hacer una reflexión de en qué medida la normativa relativa a los software de facturación, cuando se implemente en mi software por parte de mi proveedor, pues va a implicar muchos cambios o no en mi operativa diaria. Entonces recomiendo no meterse en el sí porque sí, sino hacerlo razonadamente. Entonces podemos comentar, valorar en cada caso y ver en qué casos nos interesa meternos en el sí y en qué casos nos va a interesar pues, usar un programa que contiene todos los requisitos exigidos por la normativa de los SIF. ¿Va a implicar esta norma algún cambio en el contenido de las facturas? Pues sí, pero solo cuando estas facturas estén generadas mediante los SIF. En este caso deben incluir un código QR, que es la representación gráfica parcial del contenido de la factura, y en los casos en los que SIF remita todos los registros de facturación a la sede electrónica de la agencia tributaria, pues habrá que incorporar la frase factura verificable en la sede electrónica de la agencia tributaria o Verifactu.
Ya veremos ahora, un poquito más adelante, qué significa eso de ser Verifactur. Por lo tanto, me encuentro, para cumplir con la norma, siendo un sujeto obligado a que mi software de facturación cumpla con la normativa de los SIF, me encuentro con varias posibilidades. La más habitual es que yo utilice un software de facturación que he adquirido en el mercado. Entonces aquí no me tendré que preocupar porque el software tenga las especificaciones técnicas. Mi proveedor tendrá que preocuparse de que cumpla el software que pone en el mercado cumpla con todos los requisitos. Y veremos después que lo va a certificar. Por lo tanto, yo cuando adquiera un software certificado me quedaré tranquilo en cuanto al cumplimiento de los requisitos. También puedo acudir a un software desarrollado internamente. En este caso, como decía antes, coinciden en el propio obligado la condición de productor y de usuario. Y tendrá que prestar atención al cumplimiento de todos los requisitos. También para acá, la agencia tributaria va a desarrollar una aplicación. Su contenido va a ser muy parecido a la interfaz manual del SIE. Por lo tanto, va a haber que volcar manualmente todos los datos referentes al contenido de la factura, más diversas codificaciones que se establecen. Por lo tanto, solo es operativo cuando yo emita al mes 5, 6, 7 facturas, pero no si tengo un volumen de facturación medio o alto. Y también existe la posibilidad de delegar en un tercero este proceso de facturación, que funciona de forma muy parecida a la delegación en un tercero de la expedición de las facturas. Ya veremos, lo vamos a comentar en unos minutos. ¿Qué requisitos, por tanto, debe cumplir un SIF? Pues debe garantizar la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros de facturación. Y esto se consigue mediante varias medidas. Pues generar un fichero de alta de factura por cada factura expedida, generar un código QR para cada factura, tener la capacidad de comunicación a la agencia tributaria para remitir los registros de facturación de forma automática y registrar ciertos eventos que suceden en los SIF, además de garantizar la protección de datos personales. La norma, tenemos que acordarnos de la finalidad que tenía esta norma, que era luchar contra el fraude de tal manera que no hubiese una omisión de ingresos. Por lo tanto, por eso se establecen estas garantías que deben garantizar los SIF, que es la integridad e inalterabilidad de los registros de facturación, la conservación y la trazabilidad. ¿Qué implica la integridad? Pues que una vez generado un registro de facturación, no pueda ser alterado. Y si es alterado, el programa lo tiene que detectar y avisar de ello, mediante una alarma y mediante la constancia en el registro de eventos. Significa la imposibilidad de omitir o alterar registros. La conservación de los registros de facturación implica que deben ser mantenidos y exportados en un formato electrónico legible para que poder acceder a la información en cualquier momento. Y la trazabilidad implica que los registros deben estar encadenados de manera que pueda verificarse su rastro siguiendo la secuencia de creación desde el primero al último. Es decir, deben funcionar como eslabones de una cadena, en el que el posterior identifica al anterior, para que si hay en algún momento una alteración en el contenido o la omisión de alguno de los registros, pueda quedar constancia de ello. Como vemos, clave en el sistema son los registros de facturación. Y es que debe emitirse un registro de facturación de alta de forma simultánea o inmediatamente anterior a la expedición de cada factura. Y si hay algún error en un registro de facturación, ya no podré hacer como hago hasta ahora en el que borro ese registro de facturación, sino que tendré que hacer un registro de anulación para modificar o para anular el contenido del registro de facturación de alta anterior. ¿Qué contenido deben contener los registros de facturación? Pues los datos de la factura en un formato muy parecido con unas claves muy parecidas a las del SIN. Deben incluir diversos datos y parte de la huella o hash del registro de facturación correspondiente a la factura anterior. Deben contener el código de identificación del sistema informático utilizado y deben contener la fecha, hora, minuto y segundo en que se genere el registro de facturación. La orden ministerial desarrolla cómo debe controlarse el funcionamiento de ese reloj y luego deben contener la huella o hash de los registros de facturación y firmar electrónicamente los registros.
¿Qué implica que tengo que poner diversos datos de la factura anterior? Pues implica, y esto permite garantizar la trazabilidad, como decíamos antes. Y es que si yo emito ahora el registro 458, yo tendré que indicar que el anterior es el 457 y hacer constar parte de los datos y parte del hash del registro anterior, que es el 457. Y cuando emita el 459, tendré que hacer constar parte de los datos y parte del hash del registro de facturación 458. Con eso se permite lo que comentaba antes, que todo sea como una única cadena en la que si yo omito parte, va a quedar constancia, va a quedar perfectamente trazado. Y por lo que garantiza pues también la integridad y la inalterabilidad de los registros de facturación. Cuando el programa sea Verifactu, pues parte de los datos de la factura no habrá que hacerlos constar y además no habrá que firmarlo electrónicamente. También clave en este sistema es el registro de eventos, que es una relación de interacciones con el programa que debe hacerse con una frecuencia de cada 6 horas. Es decir, cualquier interacción que haya debe quedar registrada. Pues el inicio y fin del funcionamiento, si ha habido alguna anomalía, quién ha accedido al programa, si ha habido alguna desconexión, y esto debe generar un registro de resumen de eventos. Y el registro de resumen de eventos, como va a tener una periodicidad, va a tener la misma trazabilidad que para los registros de facturación. Es decir, deben tener una huella hash, deben estar firmados electrónicamente y deben quedar perfectamente encadenados con referencia al registro de facturación anterior. Estas son las características que debe cumplir cualquier software de facturación que cumpla los requisitos del Real Decreto 1007/2023. Es decir, si yo soy un sujeto obligado, mi software de facturación tendrá que cumplir estos requisitos. Pero existe la posibilidad de que pase a ser Verifactu. Es decir, no todos los SIF van a ser Verifactu. Verifactu es una opción que voy a ejercer y es cuando yo decido que voy a remitir los registros de facturación de forma automática a la sede electrónica de la agencia tributaria. Por tanto, yo puedo decir que no soy Verifactu y mis datos permanecen en mi programa con todas las garantías que hemos comentado y alguna más de detalles técnicos que no vamos a entrar ahí, pero cuando decido ser Verifactu, si decido ser Verifactu, pues transmitiré mis registros de facturación de forma automática a la sede electrónica de la agencia tributaria. Se configura como una opción, es decir, yo en cualquier momento del año puedo decidir empezar a ser Verifactu y se extenderá y entonces tendré que remitir los registros hasta que termine el año. Se configura pues que cuando yo en uno de los últimos registros del año pues podré ejercer la opción para dejar de ser Verifactu. Todos los SIF deben estar configurados para ser Verifactu, ejerzan la opción o no. Y puedo configurar mi SIF para que sea Verifactu, para que solo sea Verifactu. En este caso, si es Verifactu, pues no hay que firmar electrónicamente los registros, no hay que llevar registro de eventos y los registros de facturación, como comentaba, tendrían menos información. Entonces, ¿cómo queda este galimatías entre el SIF, los SIF y tal? Bueno, pues si yo soy un sujeto que estoy en el SIF de forma voluntaria o obligatoria, no estoy obligado a cumplir con la normativa de los sistemas informáticos de facturación. Pero si no estoy en el SIF, entonces sí que tengo que cumplir con la normativa de los sistemas informáticos de facturación. Y siendo un SIF, puedo optar por pasar a ser Verifactu cuando decido remitir todos los registros de facturación a la agencia tributaria. Por lo tanto, no es como se está diciendo por ahí que vamos a tener que remitir los registros. No, si yo quiero, lo ejercitaré esa opción, pero no tengo por qué hacerlo. Es verdad que si me requieren, pues tendré que transmitir, pero como a día de hoy, si me requieren, pues tengo que aportar los datos que me ha solicitado la agencia tributaria. Por lo tanto, todos los Verifactu van a ser SIF, pero no todos los SIF van a ser Verifactu. Como comentaba, en la factura se añade una información que va a ser el QR y que conste la leyenda Verifactu. Y esto tiene implicaciones para el destinatario de las facturas, porque le abre una serie de posibilidades. Como va a haber un QR, podrá pasarle un lector y a través de un programa de la agencia tributaria podrá el destinatario proporcionar voluntariamente los datos de la factura. Es decir, puede ser que mi SIF no sea Verifactu, pero que los datos de mi factura están en la sede de la agencia tributaria porque el receptor, el destinatario, los ha transmitido. Y cuando figure la leyenda factura verificable en la sede electrónica de la agencia tributaria o Verifactu,
El destinatario podrá comprobar si la factura ha sido remitida, es decir, leerá el QR y le saldrá factura remitida o factura no remitida, saldrá factura verificable, factura no verificable, perdón, factura verificada o factura no verificada. Una preocupación muy importante era qué iba a pasar con el tema de la certificación, porque inicialmente parecía que los software iba a haber que certificarlos por la agencia tributaria, pero finalmente se han decantado por un sistema de autocertificación. Es el productor el que tiene que emitir una declaración responsable que certificará que el programa cumple con los requisitos de la normativa de los SIF. Por lo tanto, yo, como decía antes, yo que soy usuario, yo no tengo que preocuparme, porque si lo ha adquirido un tercero o un productor, no tendré que preocuparme de que el SIF cumpla con los requisitos o no. Es que lo he adquirido a un tercero que me ha certificado que los cumple. Y habrá un doble acceso a ese certificado. Por un lado se remitirá en formato papel o electrónico y por otro lado estará dentro del mismo producto de forma accesible. Hay una serie de campos obligatorios como referentes al sistema informático, el nombre, el código, características técnicas, luego datos identificativos de localización del productor y fecha y firma. También hay una serie de datos voluntarios para tratar de aportar mayor información técnica y de identificación, y es muy importante que cada versión del programa tendrá que tener una certificación y el destinatario tiene que guardar todas las certificaciones de todas las versiones del programa que ha utilizado. Como es la norma, la orden ministerial desarrolla muy detalladamente el orden que tienen que seguir las menciones de la certificación, pues se está hablando que la agencia tributaria va a proporcionar un modelo de certificación del programa. También otra de las posibilidades que hay para cumplir con esta norma es a través de la aplicación de la agencia tributaria, que, como comentaba, pues debe quedar reservada para quien emita muy pocas facturas, porque se trata de entrar en la web de la agencia tributaria, en el apartado correspondiente, y volcar todos los datos que soliciten, de tal manera que se generará la factura en un formato imprimible en PDF que permitirá la descarga y el almacenamiento. Solo podrá ser utilizada para pedir facturas en nombre propio o por un apoderado. Para poder acceder a la aplicación será necesario autenticarse y no podrá utilizarse para expedir facturas simplificadas. Como comentaba también, pues existe la posibilidad de delegar en un tercero el cumplimiento de esta obligación, es decir, utilizar el SIF de un tercero para cumplir con esta obligación. Entonces es el SIF de ese tercero el que debe cumplir con la normativa. Pero el usuario obligado mantiene la responsabilidad por el cumplimiento de esas obligaciones, por lo que, ojo, en quién delegamos el cumplimiento de esta obligación. Y luego, como nos podemos encontrar con que un mismo SIF se ha usado por varios obligados tributarios, bien porque hayamos delegado en un tercero que tenga varios terceros que le han delegado, bien porque seamos un grupo de empresas que compartimos software, pues lo que se establecen una serie de cautelas y se dice que deben funcionar como si fuesen SIF independientes, como si fuesen compartimentos estancos. Y en cuanto a los plazos, pues para productores y comercializadores el plazo para tener adaptados los programas es de 9 meses desde la entrada en vigor de la Orden Ministerial de Desarrollo. Esto es el 29 de julio de 2025. Es el mismo plazo que tiene la agencia tributaria para tener lista su aplicación. En el caso de los usuarios, en el Real Decreto 1007/2023 se establecía que el plazo era 1 de julio de 2025. Pero como los productores tienen hasta el 29 de julio de 2025 para tener listos sus programas, pues ha entrado en tramitación una normativa para modificar ese Real Decreto 1007/2023 y que entre en funcionamiento el 1 de enero de 2026. Y se habla también de que para los sujetos, aquellos obligados que no sean sujetos pasivos del IS, puede ser que se atrase a 1 de julio de 2026. Por lo tanto, ahora mismo tenemos a que los productores están preparando sus programas. Si tenemos un programa propio, tenemos que empezar a adaptarlo y tenemos también que ver en qué medida esto va a modificar, va a afectar a mi forma de facturar, a mi forma de registrar los registros de facturación. Esto en cuanto a esta norma, que es como la primera fase de este proceso global de modificación de la facturación electrónica. Y vamos a comentar ahora el segundo de los proyectos, que es la facturación electrónica entre empresarios o profesionales, que fue introducido por la ley Crea y Crece.
Como comentaba, el principal objetivo de esta norma era luchar contra la morosidad comercial, y es que a día de hoy se supera ampliamente el periodo de 60 días que hay para el pago entre empresas privadas. Y, según comentaba la exposición de motivos, esto coloca a la pyme en una situación de desventaja frente a la gran empresa. Entonces, bueno, pues se decía que iba a mejorar, que esto mejorará la trazabilidad del ciclo de facturación, además, que fomentará la digitalización de las empresas, que reducirá los costes de la transacción. Claro, porque al final, si yo expido, envío y recibo de forma electrónica, pues ahorro costes y además lo integraré más fácilmente en mis sistemas informáticos. Pero me encontraré, pero también todo esto después de una inversión bastante importante. ¿Cuáles son las claves de esta factura electrónica obligatoria estructurada según la ley Crea y Crece? Que esta es la norma que está aprobada. Pues que establece esta obligación de expedir, remitir y, ojo, recibir facturas electrónicas en sus relaciones con otros empresarios o profesionales. Es decir, en el canal B2B habrá una obligación de remisión, expedición, remisión y recepción en forma electrónica, y se añade la obligación de proporcionar información sobre los estados de la factura. Según indica expresamente la ley Crea y Crece, no va a alterar la norma relativa a las facturas. Como vemos, la norma anterior, la relativa a los SIF, sí que añadía un contenido a las facturas, y como es posible que los programas informáticos utilicen diversas sintaxis entre aquellas que establecerá el Real Decreto de Desarrollo, pues bueno, las soluciones técnicas deben garantizar la interconexión y operatividad de forma gratuita, y luego el receptor no podrá obligar al remisor a utilizar una plataforma de facturación determinada. En el proyecto de Real Decreto se estableció una excepción a esta facturación electrónica cuando una de las dos partes no esté situada o no tenga un establecimiento permanente en territorio español, y también, además de una serie de exclusiones también. También el proyecto de Real Decreto hablaba de un programa de subvenciones para la adaptación, y en la exposición de motivos, pues lo que se hablaba era que cuando la penalización que iba a haber en los casos de incumplimiento era la imposibilidad de acceder a subvenciones o a concursos. ¿Cuáles son las características básicas del proyecto de Real Decreto? Pues se basa en la existencia de dos tipos de plataformas, de carácter privado y una solución pública de facturación electrónica gestionada por la agencia tributaria, que actúa como repositorio de facturas. Ojo, que esta mención, que aquí entra la agencia tributaria, pero esta era una medida legislativa que está impulsada por el Ministerio de Asuntos Económicos. ¿Y por qué entra la agencia tributaria? Porque es la única que tiene capacidad para gestionar tanta información. Se ha visto que es la única que tiene capacidad. Pero que entonces tenemos ya que va a pasar por la agencia tributaria una información muy poderosa, que en teoría solo puede utilizar para el control de la morosidad comercial. Pero vamos a estar a una modificación legislativa de que la agencia tributaria pueda tener acceso a esa información. Entonces tendremos para facturar, pues la plataforma privada, la solución pública o una combinación de ambas, que será muy frecuente porque la solución pública actúa como supletorio en determinados casos. Cuando el intercambio de facturas se produzca íntegramente por plataformas privadas, habrá que remitir una copia de cada factura a la solución pública, que es esa función de repositorio que comentábamos, en formato factural. Ahora mismo en el proyecto de Real Decreto, pues los formatos previstos son XML, VL, Edifactic y Facturare. ¿Y qué se va a hacer con esta información? Pues lo que se indica el proyecto de Real Decreto es que se prevé la creación de un observatorio de morosidad comercial que, entre una de sus funciones, tendrá la publicación de una lista con incumplidores. Otra de las novedades del sistema era la información de los estados de la factura, esta medida es para cumplir con la finalidad prevista de lucha contra la morosidad comercial, porque el destinatario de la factura tiene que informar de la aceptación o rechazo de la factura y su fecha, y del pago efectivo completo y su fecha. Pero claro, yo también me planteo que esto puede tener posibles consecuencias en otras esferas, como por ejemplo, pues, plazos para impugnación, ejercicio de acciones de cobro, reclamaciones comerciales, porque al final va a quedar fehaciencia de este intercambio de facturas. Habrá otra información que pueda darse de forma voluntaria, como aceptación o rechazo parcial, el pago parcial, etc. Y el plazo de remisión va a ser de 4 días naturales
excluyendo sábados, domingos y festivos nacionales desde la fecha de Estado. Es decir, los mismos plazos que en el SIE. Yo creo que podemos utilizar hasta la calculadora de plazos del SIE. Y esta diapositiva pues me gusta mucho porque viene a resumir cómo va a funcionar este esquema de facturación electrónica. Esta diapositiva resume cómo estaba en el proyecto de Real Decreto, como fue inicialmente planteado. Ha habido alguna modificación posterior, pero este esquema básico se mantiene. Y nos encontramos con que nuestro proveedor, el proveedor, va a emitir una factura electrónica que va a ser transmitida a través de su plataforma de facturación a la plataforma de facturación del destinatario, que la remitirá a su vez a este destinatario. A su vez, el destinatario va a informar de los estados de la factura a través de su plataforma de facturación a la plataforma de facturación electrónica del proveedor. Además, va a haber que remitir una copia de la factura a la solución pública de facturación electrónica y va a haber que informar de los estados de la factura. Como veis, una información poderosísima que aunque evidentemente está protegida por la Ley de Protección de Datos, solo podrá ser utilizada para los fines establecidos por la norma. Pero al final tenemos una información que sale de nuestro sistema interno al exterior y tiene diversidad de receptores. Por lo tanto, aquí y aquí va a haber personas, y esto es lo más importante, personas que deben ser conscientes de la importancia de lo que supone darle al botón tanto de la expedición como de la información del estado de la factura. Y bueno, ¿qué plazos vamos a manejar? Pues la ley CRECE preveía unos plazos que están ampliamente superados, porque la ley CRECE se publica en septiembre de 2022, 1 de octubre de 2022, y en teoría en 6 meses tenía que haberse publicado el desarrollo reglamentario. ¿Qué plazos tenemos según el borrador de Real Decreto? Pues tenemos que para aquellas empresas cuyo volumen de facturación sea inferior a 8 millones de euros, tendrán que entrará en funcionamiento en los 12 meses desde la aprobación del reglamento. Y para aquellas empresas con un volumen de facturación inferior a 8 millones de euros, pues tendrá que estar en 24 meses desde la aprobación del reglamento. Como habrá un plazo entre los 12 y los 24 meses en la que no todos los usuarios, los obligados del sistema no todos los sujetos, los empresarios estén obligados, pues se prevé una situación transitoria para esos 12 meses. Y es que si el destinatario no está obligado, el emisor debe emitir un PDF que asegure la legibilidad. También en ese borrador de Real Decreto se prevé una prórroga de los plazos para informar sobre los estados de la factura para aquellos empresarios o profesionales que sean personas físicas, para ampliar esos plazos para suministrar la información. Por lo tanto, en cuanto a esta norma, todavía la tenemos en tramitación. Pero esa tramitación de ese Real Decreto está bastante avanzada. Si finalmente se aprobase en 2025, nos encontraríamos con que en 2026 ya existiría esa obligación de facturación electrónica para las empresas cuyo volumen de facturación fuese superior a 8 millones de euros y en 2027 para aquellas empresas cuyo volumen de facturación fuese inferior a 8 millones de euros. Todo esto si la aprobación fuese en 2025. También necesitaríamos de una orden ministerial de desarrollo, pero bueno, esperemos que saliese pronto. Y me gustaría también hacer mención a una norma, al proyecto VIDA, que se está tramitando en el ámbito de la Unión Europea. Este proyecto se ha centrado en la utilización de los avances tecnológicos para mejorar la gestión del IVA a nivel de la Unión Europea, simplificando trámites y mejorando el control de las operaciones. El pasado 5 de noviembre hubo un acuerdo del Consejo de la Unión Europea aprobando sobre la medida y está pendiente de aprobación por la Comisión, que se espera que tenga lugar a principios de 2025. Si una vez se apruebe, y si todo va según el calendario previsto, en 2025 no sería necesaria la aprobación de la Comisión para autorizar la facturación electrónica en un Estado miembro. Y en 2030 entraría en funcionamiento pues, los requisitos obligatorios de reporte digital
basados en la facturación electrónica para operaciones intracomunitarias. Sería una especie de facturación electrónica para las operaciones intracomunitarias y además que estaría armonizada a nivel de la Unión Europea. Y además se prevé que entre en funcionamiento en 2030 la armonización de la facturación electrónica doméstica con los estándares de la Unión Europea. Por lo tanto, esperemos también que haya bastante compatibilidad entre los estándares que se aprueben para la facturación electrónica para evitar que haya que hacer un doble proceso de adaptación. Esto ha sido bastante criticado por los operadores jurídicos y esperemos pues, que no haya que hacer esa doble adaptación. En conclusión, pues que tenemos dos medidas. Ya a día de hoy tenemos la primera de ellas, que es la referente a los software de facturación, lo que se llama en el mercado como Verifactu, que como vemos no siempre son Verifactu, tiene un plazo de entrada en funcionamiento que probablemente se amplíe a 1 de enero de 2026 y tenemos ya la posibilidad de ir adaptando nuestros programas. Ya estamos en el proceso de implementación. En cuanto a la facturación electrónica obligatoria estructurada entre empresarios o profesionales, todavía está en tramitación, todavía no podemos implementarla, pero parece ser que la tendremos que implementar en breve. Bueno, pues por segundo año consecutivo yo cierro el ciclo de 50x50 del año, así que desde Montero Aramburu, Gómez Villar y Atencia, en este año tan importante para nosotros, pues queremos daros las gracias, no solo por vuestro apoyo en esta medida, en este foro 50x50, sino pues por apoyarnos a lo largo de todos estos años. Bueno, muchas gracias y hasta siempre.